Sí, dígame. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche tan maravillosa que nos regalas, de poder compartir tu palabra, la palabra que se ha hecho carne, la palabra de Dios, la palabra de Cristo Jesús, la palabra que el Espíritu Santo influyó en los santos escritores. Gracias te damos, Señor, porque todas las noches aprendemos cosas nuevas. Todas las noches que nos reunimos, sentimos tu presencia aquí, Señor. Llegas a nosotros, nos abres la mente, nos abres el corazón, Señor. Toca lo más íntimo de nuestro ser. Tócanos, Señor, para poder entregarnos por completo, Señor. Para entregar nuestra alma al servicio de la iglesia. Para entregar todo nuestro ser a los más necesitados, Señor. A ti te damos gracias, Padre Celestial, en nombre de tu Hijo Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San Irineo, ruega por nosotros. Hoy estamos celebrando a San Irineo, a San Pablo y Pedro también. Hoy, el jueves, mañana, Pablo y Pedro. Santos Pablo y Pedro, rogad por nosotros. Muy bien, el tema que tenemos el día de hoy, bastante importante, bastante interesante. ¿Por qué? Porque nosotros como católicos tenemos la gracia, la bendición de poseer los sacramentos, todos los sacramentos entregados por Cristo. Y hoy vamos a ver el sacramento de misericordia, el sacramento de la reconciliación, conocida normalmente o popularmente como la confesión de pecados, o también llamado sacramento de la penitencia. Se le ha dado varios nombres, pero popularmente le llamamos la confesión de pecados, el sacramento de misericordia por excelencia. ¿Por qué? Porque Dios derrama su misericordia en el momento de la confesión. Y entonces, la pregunta que siempre nos hacen los hermanos no católicos, la cuestionante que se le hace a la Iglesia Católica, por lo general es: ¿y dónde dice en la Biblia que yo tengo que confesar los pecados? ¿Dónde dice en la Biblia que yo tengo que ir a confesarme con un sacerdote, con un pecador igual que yo? Y quiero compartir con ustedes, hermanos, dentro de lo que es parte del testimonio de conversión que yo tengo, pues yo hacía justamente esas cuestionantes. Yo recuerdo que yo, compartiendo con otras personas, les decía: confesarme yo, no con un pecador igual que yo, no, con un pecador más pecador que yo, decía. Imagínense, más pecador que yo. Posiblemente que nos echábamos un pulso la perdía, pero yo decía que era más pecador que yo. Entonces uno empieza a tener estas dudas, porque pecan los sacerdotes. Sí, por supuesto, se equivocan, son seres humanos. ¿O qué es? ¿Que el pastor evangélico no peca? Sí. Porque dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, mentiroso el que diga que no peca. Mentiroso el que diga que no peca. Entonces, por ahí recuerdo una vez que contaba Diego que un pastor se le acercó y le dijo: no, hermano, es que desde que yo conocí al Señor no volví a pecar. Qué bueno. Oiga usted, entonces ya pecó dos veces. Ya pecó dos veces. Primero porque mintió que no había vuelto a pecar. Entonces, es la persona que diga que no peca, ya está mal. Ya sea que los pecados sean veniales o sean mortales. Eso lo vamos a explicar hoy. Porque el conflicto está también en el asunto del pecado. Tenemos que saber y tenemos que poder explicar qué es el pecado para poder entrar
en el tema de la confesión de pecados. Si el hermano no sabe lo que es el pecado, posiblemente entonces no va a entender tampoco lo que es la confesión de pecados. Para eso, pues, vamos a ver a continuación qué es el pecado. ¿Okay? Primero que nada, hablemos del primer pecado. En Génesis capítulo 3, versículos del 6 al 9 y hasta el 12, se dice que Adán y Eva desobedecen al mandato de Dios: no probéis de este árbol. ¿Okay? Y ellos prueban de la fruta prohibida. ¿Okay? Una vez que han probado, se dan cuenta que están desnudos, e inmediatamente entonces se van a ocultar, y viene la pregunta del Señor. Le dice a Adán: ¿dónde estás? Adán se esconde, y él le responde: es que estoy desnudo. Y le pregunta entonces Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? ¿Acaso has comido del árbol que yo te he mandado a no comer? Eso es lo que le pregunta a Dios. Dios espera una respuesta de parte de Adán. Dios quiere que Adán confiese su pecado. Yo estoy seguro, hoy día, estoy segurísimo, que si Adán hubiera confesado el pecado, no hubiera pasado nada. Dios derrama su misericordia e inmediatamente se acabó todo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que el hombre reconozca sus faltas, que reconozca que le ha fallado, y Él va a ser misericordioso. Pero resulta que el hombre lo que le respondió no era la respuesta debida. Resulta que Adán le dice: la mujer que tú me diste me dio de comer del árbol. La mujer que tú me diste. Le echa la culpa a la mujer y le echa la culpa a Dios. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos cuando estamos en pecado y nos descubren? Ah, yo no fui, yo no sé nada. No, yo creo que fue fulanito. Y le empiezo a echarle la culpa al hermano. ¿Sabes? Los chiquitos, ya estos pequeñitos. No fui yo, fue mi hermanita, fue mi hermanito. En la escuela, fue el compañerito. Y tendemos a echarle la culpa a los demás. La mujer que también peca, entonces Dios le pregunta: ¿qué has hecho, mujer? ¿Y qué hace ella? ¿Reconoce su pecado? No. La serpiente, la culpable es la serpiente. Entonces Dios manda el castigo, tanto a la serpiente como a la mujer y al hombre. ¿Sí? Ahí inicia el pecado, la caída del ser humano. El que hoy diga que la raza humana no tiene un problema, está mal. Porque la raza humana siempre ha venido de forma autodestructiva, ha venido como guerras, hambrunas, no es posible. O sea, el pecado se ve, se manifiesta en el mundo. Yo no puedo negar la existencia del pecado. Yo no puedo negar ni siquiera la existencia del pecado original. Vean lo que pasa con los hijos de Adán y Eva. Le pasa exactamente lo mismo. No se reconoce el pecado. En Génesis capítulo 4 versículo 9 nos dice el texto que Caín mata a Abel. Y Dios le pregunta a Abel: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Qué responde entonces Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Soy yo el guardián de mi hermano? ¿Tengo yo que estarlo cuidando? Esa más bien es la respuesta. Yo soy el guardián de mi hermano. Yo soy el guardián de mi hermano. Yo tengo que velar por aquellas personas que están a mi alrededor. Yo tengo que cuidar a mi familia. Yo tengo que cuidar a mis hijos, a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. Prójimo, que significa próximo, el más cercano, al que conozco, al que sé que está pasando necesidad. Yo soy el guardián de mi hermano. Pero el ser humano tiende más bien a no. A mí qué me importa. De por sí no es mi problema. También hay pecado de omisión. Hay pecado de omisión.
Porque muchas veces vemos el sufrimiento de los demás y nos hacemos de la vista gorda. Nos hacemos de la vista gorda. Entonces, tenemos que ir conociendo un poquito del pecado, porque si usted no sabe que hay pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, no voy a poder reconocer que es por mi culpa, por mi gran culpa. Yo soy culpable. Por eso es que en la misa, siempre que empieza la misa, nos reconocemos culpables. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el pecado original, porque también en las iglesias no católicas muchas veces no se cree en el pecado original. La gente no sabe si existe o no el pecado original, a pesar de que es tan claro. Ya yo lo expliqué, mejor dicho, pero vamos a ver si existe el pecado original. Eso usted lo encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 2 en adelante. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Palabra de Dios. También lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 15, que habla justamente del mismo tema. Usted le hace todo Romanos 5, es excelente, porque habla de aquel por el cual cayó toda la raza humana. El pecado ha sido heredado a los hombres, y por eso la muerte, y por eso todos los hombres mueren. ¿Okay? Curioso, porque en el tema de la asunción de la Virgen María no vimos algo. Resulta que hubo algo que no tocamos, y es que, sí, por cuanto todos pecaron, recuerdan que estuvimos hablando, por cuanto todos pecaron, pero habíamos hablado de que María había sido inmaculada, por los méritos de Cristo había sido liberada del pecado original, por cuanto ya no pecó, por lo tanto ya no muere. La asunción de la Virgen María en cuerpo y alma no merece la corrupción. Ok, pero aquí podemos ver claramente que el ser humano ha heredado el pecado. Por eso dice el Salmo 51, ¿no? El Salmo 51 dice el rey David, Salmo 51, lo vamos a leer porque no lo tengo ahí en la presentación. Versículo 7. Tú ves qué malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Palabra de Dios. Noten que también habla del bautismo. Rocíame con agua. No dice sumérgeme en agua. Ya es una figura del bautismo de aspersión, que también habíamos visto en otro versículo la vez pasada. Pero habla, pecador soy desde el seno de mi madre. O sea, ya traigo el pecado original. Soy malo desde niño, dice, desde mi nacimiento. Y es que usted ve al niño fácilmente enojarse. Usted ve que el niño, usted le arrebata el chupón o algún tipo de juguete que tenga en la mano y se enoja. Se enoja. O usted ve entre hermanitos que se arrebatan el dulce. O no lo quieren compartir, egoísmo. ¿Y quién enseñó eso? ¿Los papás? No. Normalmente el niño ya desde pequeñito tiene cierto egoísmo, tiene cierto rencor o rechazo. Usted ha visto que a veces hay personas a las que no los quieren. ¿De dónde le viene? ¿Qué fue? ¿Que se lo metieron en los genes? Sí, en el pecado original. El pecado original realmente no es algo que el niño tiene. Oigan lo que estoy diciendo. El niño, realmente el pecado original no es algo que tiene el niño. No es algo que esté dentro del niño. No, es algo que le falta. Oigan lo que estoy diciendo. Es algo que le falta. Los teólogos dicen que no es un pecado cometido,
no, sino que es un pecado que se le ha heredado, que lo ha asumido. ¿Qué es? La ausencia de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en el momento del bautismo se derrama la gracia de Dios para el perdón de los pecados. Entonces esa ausencia de la gracia de Dios lo lleva a uno a cometer pecados. Ahí es donde está el pecado original. Ahora tenemos que ver otra diferencia entre lo que es el pecado, porque los hermanos no católicos dicen que todos los pecados son iguales. Todos los pecados son iguales, no hay niveles de pecados. Eso fue un invento de la Iglesia Católica. Así escuché yo una vez a un pastor decir. Eso de que los pecados tienen niveles es un invento de la Iglesia Católica, dijo ese pastor. Y yo decía por dentro mío, ¿qué será? ¿Que este pastor no lee la Biblia? ¿O será que no tiene sentido común? O sea, para él es lo mismo que yo mienta a que yo mate a un ser humano. Está lo mismo. Y es que el pastor no miente. Posiblemente que sí. O sea, cualquier pecado que él haga, por más pequeño que sea, es igual de grande que cometer una violación. No, es obvio que no, lógicamente que no. O sea, hay niveles de pecado. Y para eso vamos a ver lo que es el pecado venial y el pecado mortal. Eso está en 1 Juan capítulo 5, versículos 16 al 17. 1 Juan 5, 16, 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, orará, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Palabra de Dios. Noten que hay una diferencia. Habla del pecado que le lleva a la muerte. Hay pecados que le pueden llevar a usted a la muerte. Y hay pecado que no te lleva a la muerte. Todos los pecados son pecados. No hay quite. El pecado es pecado. Y como pecado es una ofensa a Dios. En eso sí estamos de acuerdo con los hermanos no católicos. Tal vez les da la confusión de ellos. Sí, todo pecado es una mancha en el alma. Todo pecado. Pero hay pecados más graves que otros. Lo dice Juan. Hay pecados que te llevan a la muerte. La Iglesia eso lo ha llamado pecado mortal. ¿Y por qué pecado venial? ¿Por qué venial? ¿Alguna vez han escuchado ustedes que se dice que hay tumores mortales y tumores veniales? ¿Lo han escuchado? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los tumores? Los dos son patologías, cuerpos extraños dentro del ser humano. Los dos. No es algo bueno, es algo malo, es una patología, es algo dañino. Pero uno te mata, el otro no. El otro puede ser tratado fácilmente. El otro es tratado, pero de una forma más agresiva, y muchas veces la persona no se recupera. Muchas veces termina muriendo. Pasa lo mismo con el pecado. El pecado es una patología en el alma del ser humano. Es un cuerpo extraño que no debería estar ahí. Es una mancha. Pero hay un pecado que te lleva a la muerte. Y hay pecados que no te llevan a la muerte. Los pecados veniales. Eso es lo que ha enseñado la Iglesia. Sería bueno que para esto lean un poquito lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica con respecto al pecado, porque es bastante extenso lo que dice el catecismo, pero traten de leerlo porque vienen muchas explicaciones, por ejemplo, de cuando el pecado se comete en ignorancia. No deja de ser pecado, pero ya no es tan grave cuando se comete en ignorancia. O por ejemplo, cuando la persona ha sido lesionada gravemente en su voluntad. Cuando la persona ha sido lesionada gravemente en su voluntad, por ejemplo, una adicción
Una adicción la cual no ha sido provocada por sí mismo. Por ejemplo, un niño que es adicto, que otro mayor le ha empezado a dar droga o que le ha empezado a dar licor. El pecado de esa persona empieza a disminuir porque no ha sido algo por iniciativa. Diferente es aquel que conscientemente sabe que tomando se va a embriagar y comete el pecado en ese momento. Cuando ya está fuera de esos 5 sentidos, ya hay cosas que su pecado disminuye, porque ya está fuera de esos 5 sentidos. El problema es haberlo hecho sabiendo que se iba a embriagar. ¿Me explico? Pues hay un montón de cosas, hay un montón de variantes que pueden atenuar o que pueden incrementar la gravedad del pecado. Hay algunos pecados que son todavía más graves, aunque todos son mortales y todos pueden llevar a la condenación, los que son mortales. Hay algunos que son del tipo aberrantes. Hay pecados que son ante los ojos de Dios muy graves, o sea, va en contra de toda naturaleza. ¿Okay? Pero todo eso hay que ir a profundizar. Ustedes tienen que ir a entrar un poquito más en el catecismo, leerlo y estudiarlo. Ahora sí, ya teniendo claro lo que es el pecado venial y lo que es el pecado mortal, entonces hay que hacer alguna diferenciación a la hora de la confesión de pecados. ¿Cuáles pecados son los que se confiesan? Los pecados mortales. Usted, cuando va a ir a hacer una confesión, confiesa los pecados mortales, los pecados graves. ¿Los pecados veniales se pueden confesar? Sí, se podrían confesar, tal vez como para recibir guía espiritual o para... Pero el pecado venial es absuelto en cada misa. Oiga lo que estoy diciendo. Porque dice Juan, si ves a un hermano que ha pecado, pide, ora, ruega, suplica por este hermano y le será perdonado. ¿Cuándo hacemos eso en la misa? Yo lo acabo de decir. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y vean, y confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan, que oren, que pidan por mí ante Dios nuestro Señor. En ese momento, querido hermano, usted es absuelto de todos los pecados veniales. Y entonces, por esas razones que usted puede ir a comulgar, porque de lo contrario, ni siquiera con el pecado venial yo podría ir a comulgar. Pero en ese momento, la comunidad completa, me confieso, confesarse pecador delante de ustedes, y pido a los santos del cielo, a la iglesia triunfante, y a ustedes, hermanos, que rueguen por mí, que oren. En ese momento usted debería estar orando por usted y los demás. Pero muchas veces estamos en la misa y resulta que están haciendo la confesión y no están mascando el chicle o están viendo para otro lado, ni cuenta se da de la importancia de lo que sucede en ese momento en la misa. Ni siquiera se dan cuenta. Ojalá que a partir de hoy veamos esta parte de la misa con otros ojos y empecemos a vivirla. Me acuerdo mucho del hermano Roger, que él está en misa y cuando dice esa parte dice, y a ustedes, hermanos, y los vuelve a ver así a la par, a ustedes, hermanos, le estoy hablando a ustedes, rueguen por mí. Él está pidiendo que rueguen por él. Y después de eso se me hizo maña a mí también. Entonces, vuelvo a ver a la gente a ver si me están viendo y resulta que todo el mundo está viendo para el techo o para el suelo. Entonces, mucho cuidado. Es un momento en donde yo tengo que reconocer, de hecho el sacerdote te invita, reconozcamos nuestros pecados. Y hace un minuto de silencio, un momento de silencio. En ese momento yo debería hacer una reflexión de lo que he hecho en el día o en la semana o en el momento, y decir, Señor, he faltado, he fallado, he cometido errores, perdóname, Señor. En ese momento, diferentes con los pecados mortales. Para el pecado mortal que dice, no les pido que rueguen, no les pido que oren,
para el pecado mortal ya no hay oración que valga. Usted puede pedir lo que quiera por el otro hermano, que ya no vale. ¿Qué es lo que vale ahí? Solamente el sacramento de la reconciliación, la confesión de pecados. Vamos a ver entonces una prefiguración, o dos prefiguraciones más bien, en el Antiguo Testamento sobre la confesión, porque lo mejor de todo esto es que estos sacramentos siempre fueron prefigurados en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Levíticos capítulo 5, versículos 5 al 6. Levíticos 5, 5 al 6. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Yahvé por el pecado que cometió un cordero o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por sus pecados. Palabra de Dios. Vean que ya desde el Antiguo Testamento se empieza a tirar una lista de pecados, una lista. Y en el Antiguo Testamento ya está prefigurado en la figura del sacerdote, porque es al sacerdote al que se va y se le confiesa el pecado, y el sacerdote ofrece el sacrificio de expiación por el pecado de esta persona. Ahora el sacrificio es Cristo Jesús, que se ofrece ¿dónde? En la Eucaristía. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Confesar el pecado. Luego, el sacrificio de la Eucaristía. Antes no. Y usted verá que el tipo de pecados de los que habla Levíticos no son cualquier tipo de pecados, son pecados graves. También lo podemos leer en Números, capítulo 5 al 8. El hombre que cometiere alguna de todos los pecados, confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Oiga, hay que compensar el daño. Y añadirá sobre ello la quinta parte, o sea, hay que dar más de la falta que he cometido. Y lo dará a aquel contra quien pecó o al sacerdote, además del carnero de las expiaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me llama mucho la atención este texto. No le había puesto tanta atención como ahorita. Y noto que, número uno, dice que hay que reparar el daño por completo. A veces no se puede, el daño como tal. Pero entonces dice, y añadirá la quinta parte. O sea, tratará de reparar más por aquello que no se puede reparar. Como decía por ahí un sacerdote, dice que llegó una señora que cometió el pecado de levantar un falso testimonio de una hermana, y llegó y resulta que empezó a chismear con todas las demás amigas del barrio y empezó a decir cosas que no eran, y se hizo un chisme tan grave que a la mujer ya la tenían como una cualquiera en el barrio, y bueno, era fatal. Entonces llegó a confesarse. En el momento el sacerdote dijo, bueno, de penitencia te voy a poner que agarres una gallina y la desplumes por completo, que arrojes sus plumas a la calle, y luego que las recojas todas y se las vuelvas a poner a la gallina. Y entonces la señora dice, pero eso es imposible. Así imposible reparar el daño que tú ya hiciste. Porque a esa pobre hermana que desplumaste y empezaron a regarse las plumas por todo el vecindario, ahora recoger esas plumas para que todos se enteren de que era falso, ya es casi imposible. Hay veces que no podemos ni siquiera reponer el daño. O sea, si una persona mata a otro ser humano, ¿cómo hace usted para reponer un papá? ¿Cómo hace usted para reponer un hijo? ¿Un esposo? No hay forma. Tomen en cuenta que muchas de las penitencias de antes eran bastante difíciles. ¿Por qué? Porque el sacerdote podía llegar y decir, bueno, sí, muy bonito, usted se robó 1.000.000 de colones, vaya, devuelve. Y eso implicaba ir a la cárcel, y muchas personas fueron capaces de ir a la cárcel con tal de cumplir la penitencia, porque si usted no cumple la penitencia, no hay confesión completa, no vale la absolución, tiene que cumplirse la penitencia. Pero también dice, lo dará aquel contra quien pecó o
al sacerdote. Recuerdo una vez que un sacerdote, yo le estaba confesando un pecado y él me dice, vea, hagámoslo de la siguiente forma, porque ya es imposible que usted pueda ir a reparar el daño. Entonces usted lo que va a hacer es que como penitencia va a ayudar a los más necesitados. Con eso mismo que usted iba a reponer hacia esas personas que ya no tiene contacto, ahora lo va a reponer por medio de personas que necesitan de esa ayuda. Y yo, mira, tiene sentido. Entonces, va a ser mucho a la luz del Espíritu Santo lo que le invoca al sacerdote. A veces es una oración, a veces es un acto piadoso. Ir a una misa o hacer una peregrinación o no sé. Pero también le puede decir, devuelva aquello que sustrajo, que se dejó. Vaya, pídale perdón a esa persona. Esa es mi penitencia. Vaya, pídale perdón. Y ojo, no se vale que después me busque otro sacerdote para que me ponga otra penitencia. Porque más de un vivazo. No, esta penitencia está mejor que voy con el otro. Porque estoy tratando de engañar al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo se ha manifestado qué es lo que va a hacer. ¿Okay? Ahora, si ya más concretamente, ¿de dónde viene entonces este pecado? Y ahorita estoy hablando un poquito de esto mismo que vamos a ver, que es la consecuencia del pecado. Existe la consecuencia del pecado, porque sí, Dios nos perdona el pecado, pero hay una consecuencia que tengo que reparar. De alguna u otra forma tengo que reparar esa consecuencia. ¿Cómo la voy a reparar? Bueno, para eso vamos a leer 2 de Samuel 12, 13, 14, como contando. 2 de Samuel 12, 13, 14. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Yahvé. Y Natán dijo a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado. Oiga lo que le dice, Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Yahvé, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Palabra de Dios. Ojo, porque hay una consecuencia del pecado. Recuerden que David tomó como mujer a la esposa de Urías, que era uno de sus soldados. Y entonces, para quedarse con ella, porque no le quedaba de otra, mandó a la primera fila del ejército a Urías para que lo mataran en la batalla. Fue intencional, fue mal hecho. Sin embargo, Dios le perdona el pecado a David, pero hay una consecuencia. Yo no sé si la consecuencia fue que se enteraron del pecado que había cometido David, y muchos de su pueblo terminaron rebelándose contra David, y de ahí la muerte de su hijo. Porque, según dice el texto bíblico, ¿verdad?, en una batalla fue que murió el hijo de David. No Salomón, este era Absalón. Y murió. O sea, hubo una consecuencia. Nuestros actos siempre tienen consecuencias. Y mucha atención, muchas veces decimos, es que yo no le estoy haciendo daño a nadie con mi pecado. Error, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y todo lo que yo hago afecta al cuerpo de Cristo, para bien o para mal. Todo lo que yo hago afecta al cuerpo de Cristo, de alguna u otra forma. Con mi testimonio de vida, yo puedo hacer que alguien se acerque a Cristo o se aleje. Con mi testimonio de vida, hoy, alguien puede ver a Cristo actuando a través de uno, o puede ver a Satanás actuando a través de uno. Muchas veces funcionamos como ángeles y demonios. Muchas veces ayudamos a un hermano y lo guiamos, y en otras ocasiones servimos de piedra de tropiezo. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si nos hacemos llamar cristianos, tenemos que darle lugar a ese título que tenemos. Tenemos que realmente ser cristianos con nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque la gente nos está viendo y espera de nosotros más que las demás personas. ¿Por qué creen que cuando cae un sacerdote
se hace un gran escándalo. No es porque sea solamente un hombre, porque como hombre peca, igual que yo, igual que usted. Pero es porque es un representante de Cristo. La gente tiene su mirada puesta en el sacerdote y dice, es un representante de Cristo. Y lo que ha hecho es indigno de alguien que se dice ser un representante de Cristo. Pero a nosotros también. ¿Cuántas veces yo he sido señalado y cuántas veces usted ha sido señalado porque cometió un error? Y dicen, ¿no era que usted era tan católico? ¿No era que usted es tan cristiano? Golpeándose el pecho, rezando el rosario. Están poniendo los ojos en nosotros porque ellos esperan ver a otro Cristo, a un cristiano, Cristo aníos, o sea, otro ungido, a otro cristiano, otro igual que Cristo. ¿Y qué cuidado hay que tener? ¿Qué cuidado hay que tener? No en ocultar el pecado, porque eso es lo que normalmente sucede. Ocultamos el pecado. No, sino que cuidado hay que tener con nuestra vida, con nuestra alma, con cometer pecados que vayan a escandalizar al hermano. Y hay que reconocer que la iglesia, sus miembros, sus hijos, han fallado. Nosotros hemos fallado. ¿Okay? Ahora, ¿realmente existe la consecuencia del pecado? Es muy sencillo de reconocer. Para eso está el ejemplo del vecino y el vidrio. Resulta que usted está jugando fútbol en el barrio y le pega un golazo y pega en el vidrio, se revienta el vidrio. Usted, como buen cristiano católico, se va y le pide perdón al vecino. Vecino, perdóneme, no es que me equivoqué, yo le iba a dar el gol, terminé reventando el vidrio. El vecino, que también es un buen cristiano católico, le va a decir, no se preocupe, don Edwin, yo le perdono a usted su pecado, pero págueme el vidrio. Hay consecuencias que tenemos que pagar y muchas veces no tenemos cómo pagarlas. ¿Cuántas veces no tenemos cómo pagar el daño que hemos hecho? Para eso la iglesia muchas veces ha hablado de las indulgencias. Ese es otro tema, pero vamos a poder darlo más adelante. El tema de las indulgencias, la reparación del pecado por medio de las obras de misericordia. O por ejemplo para la festividad de la Divina Misericordia, se habla de indulgencias para reparar la consecuencia del pecado. Se habla de pena y culpa. Usted es culpable y hay una pena que pagar. ¿Dios le puede absolver del pecado? Sí. Y Dios también tiene cómo absolver la culpa, esa pena que tiene que pagar por la culpa. Pero entonces, para eso es entonces aquella penitencia que da el sacerdote, para que usted vaya reparando parte, pero usted tiene que continuar con su vida tratando de reparar ese pecado. Ahora sí, vamos a entrar a materia de lo que es la confesión de pecados. ¿Por qué? Porque lo que nos preguntan es, ¿y dónde está en la Biblia la confesión de pecados? Para eso vamos a ir viendo algunos signos que ya iban preparando la mente del judío de que se tenían que confesar pecados. Noten que primero que nada está Juan el Bautista, el cual era sacerdote y profeta. Sacerdote porque era descendiente, él era de los levitas, era descendiente de un sacerdote, Zacarías su padre, y él era profeta, igual que Natán, el que le llama la atención a David, igual que Natán. Y vean lo que sucede. Resulta que en Mateo 3:3 y en Marcos 1:5 dice que Juan bautizaba en el Jordán y luego los mismos que bautizaban confesaban sus pecados. Iban confesando sus pecados porque ya era una práctica del judaísmo. Con el sacerdote se confesaba el pecado. Pues entonces, aquello que habíamos leído en Levítico 5:5 y en Deuteronomio 5:5, es lo mismo que se está practicando aquí. Ya hay una preparación, bautismo y confesión de pecados. Continuamos.
Mateo 9, del 2 al 8. Mateo capítulo 9, versículo 2 al 8. Vean qué maravilloso este texto bíblico. Lo vamos a leer bien. Y sucedió que le trajeron un paralítico a Jesús, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? Decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Palabra de Dios. Vean el contexto. Número 1. Hay unos hermanos que llevan al paralítico hasta el lugar en donde está Cristo. Cristo ve la fe de esas personas. Cristo sabe que ese hombre ha pecado, porque Cristo es Dios. Y de hecho, vea que Cristo dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. O sea que Cristo también sabía los pensamientos de aquel paralítico, y por eso le dice: tus pecados te son perdonados. No sabemos si el paralítico podía o no podía hablar, si podía realmente confesar o no sus pecados, pero Cristo, que es Dios y que conoce el pensamiento del hombre, pudo absolverle los pecados. ¿Dónde dice eso? A continuación leemos versículo 8. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Palabra de Dios. Noten lo siguiente: Cristo perdona pecados. Los judíos obviamente no le quieren creer porque no creen que es Dios. Y para el judío solo Dios tiene el poder de perdonar el pecado. En el Antiguo Testamento el sacerdote no era el que perdonaba el pecado, no. El sacerdote solamente servía como oído, por así decir, el oído de Dios, para que la persona viniera y confesara el pecado, y luego presentaba el sacrificio expiatorio. Pero en el Nuevo Testamento sucede otra cosa. Vean lo que sucede a continuación, cómo termina el versículo. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, tal poder a los hombres. Palabra de Dios. ¿A cuáles hombres les dio este poder? Porque, número 1, ¿está hablando de los milagros? No. Está hablando de la confesión de pecados. ¿Por qué? Porque él dice: ¿qué es más fácil? Decir: tus pecados te quedan perdonados, o levántate y anda. El levántate y anda es para demostrar que hay poder para perdonar pecados. El levántate y anda no es para demostrar que tienes poder de hacer el milagro. Cristo hacía muchos milagros, pero él lo que quiere dejar bien claro es que él tiene el poder de perdonar, de absolver los pecados. Eso es lo que realmente nos dice el texto. Entonces, dice que la gente se maravillaba al ver el poder que Dios le había dado a los hombres. ¿A cuáles hombres? ¿A cuáles hombres? Porque es solo Cristo el que lo está haciendo. Claro, el escritor, o sea, Mateo, sabe de cuál poder está hablando, porque es Mateo el que escribe también de ese poder. El poder de atar y desatar, el poder de perdonar. Vamos a ver entonces si realmente Cristo le entregó este poder a los apóstoles. ¿Okay? Una vez que Cristo ha resucitado, envía a los apóstoles con su misión, con la propia misión de Cristo, manda Jesús a los apóstoles. Eso lo leemos en San Juan capítulo 20, versículo 21, 22 y 23, como contando otra vez. Juan 20, 21, 22 y 23. Apréndaselo, hermano. Este versículo es clave. Juan 20, 21, 22 y 23. Así como lo escuchan.
Si usted ya no se lo aprendió, ya no está en nada. Juan 20, 21, 22 y 23. Clave para contestar la confesión de pecados. Entonces Jesús les dijo, otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Palabra de Dios. Primero hay que ver que Cristo dice, como el Padre me envió, así los envío. Ojo, porque Cristo vino a perdonar pecados. ¿Cómo los está enviando? A perdonar pecados. Les da el poder del Espíritu Santo para que sea a través del Espíritu Santo que perdonen los pecados, porque no es el sacerdote, no es la persona como tal, sino que Dios derrama su misericordia a través del Espíritu Santo en esa confesión. Pero vean qué interesante lo que les dice. Yo estoy tomando la cita de una versión Reina Valera, porque recuerdo que yo me topé con la gran sorpresa de que estaba leyendo una Reina Valera, yo como evangélico, estaba leyendo una Reina Valera, me topé con este texto y decía, a quienes remitiereis, y yo me quedé patinando. Remitiereis, y eso con qué se come, ¿qué es eso? Remitiereis. Entonces, como yo siempre he sido bastante curioso y yo quiero saber qué significa cada palabra del diccionario, me voy a un diccionario de la Real Academia Española. Y dice el diccionario de la Real Academia Española que remitir significa perdonar, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Ojo, cuando yo vi eso, yo no lo vi desde un diccionario de la Real Academia Española, yo lo vi desde un diccionario, valga el anuncio, Océano. Y estoy viendo que dice remitir, perdonar, alusivo a perdonar pecados. Yo me quedé con los ojos pelados en blanco. ¿Cómo es posible? Esto es una doctrina católica, pero yo no la podía entender porque resulta que los creadores de la Reina Valera y hoy día sociedades bíblicas y sus traductores, resulta que se les ocurre poner una palabra poco común en la lengua castellana en lugar de poner la traducción literal que es perdonar. Yo voy a cualquier Biblia católica y la traducción que viene es perdonar, y de hecho usted se va al griego y lo que dice es perdonar, pero ellos, para no poner perdonar porque es demasiado católico, le ponen remitir, porque el texto es demasiado católico. Entonces, claro, muchos hermanos separados, lastimosamente, cuando llegan a este texto no lo entienden, y si le preguntan a un pastor, le saca una larga y otra corta, les empieza a hablar de cosas que son y que no son. Vea, es que si usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, le son perdonados los pecados. Solo un momentito, porque aquí dice que también nos puede retener los pecados. Entonces el pastor también retiene los pecados. No, espérese, es que si usted no acepta a Cristo como Señor y Salvador, no le son perdonados los pecados. Y sacan el texto totalmente de contexto. Buscan algún pretexto para justificar su enseñanza. Sin embargo, la confesión de pecados realmente sí existe en las iglesias no católicas, porque cada vez que una pareja o una persona quiere consejería, se va, se sienta frente al pastor y le empieza a decir todos sus pecados, con la gran diferencia de que él no se los puede absorber. No tiene el permiso ni la autoridad que Cristo le ha entregado a sus apóstoles. Pero ahí van, pastor, es que no ve que me hice de una querida. O pastor, ves que me jalé una torta, me robé algo. O pastor, vea, es que... Y le empiezan a contar todas
barbaridades, con la diferencia de que ahí no hay secreto confesional. Puede ser que el pastor guarde el secreto, pero nadie le garantiza eso. Puede ser que le dé un buen consejo, no digo que no. Puede ser que un pastor le llegue y le dé un buen consejo, no vea, deje esa mujer con la que usted anda, vaya con su esposa. O puede ser que le diga, hermano, no, es que esa esposa suya era una infiel porque es católica, mejor cásese con la otra, como le ha sucedido a más. ¿Sí? ¿Qué? Porque no tienen garantía de la fe, no tienen la enseñanza de los apóstoles que ha sido transmitida a través de la iglesia. ¿Qué? Y entonces muchas veces al traducir cambian palabras que son demasiado católicas como para dejarlas. Dicen, no me gusta esta palabra, es que ponerle perdonar es como irme a confesar. Y ¡prá! Le meten el dedazo. Yo no sé si con mala intención o con una ignorancia injustificada, porque son expertos los que traducen las Biblias no católicas. Que Dios los juzgue, yo no sé quién. Yo no sé si de verdad están haciéndolo con una mala intención o no, sabrá Dios. Pero a mí me pareció muy extraño. De hecho, cuando yo empezaba ya a hacer la idea de tener mi propia iglesia evangélica, de ser pastor de mi iglesia, yo decía, pero entonces yo ya entendí que la iglesia católica tiene algo de verdad, tiene la confesión de pecados, entonces yo en mi iglesia sí voy a tener confesión de pecados. Claro, era el llamado de Dios que ya me estaba jalando a la iglesia católica, que me estaba haciendo ver la verdad. Y poco a poco Él me fue mostrando. Vean lo que dice Hechos 19:18, para que no quede duda de que la gente se confesaba, literalmente se confesaba. Dice Hechos 19:18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Algunas traducciones cambian de sus pecados, de sus malas obras. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, también menciona la hechicería, trajeron los libros y los quemaron. Palabra de Dios. Venían ¿qué? Confesando sus pecados, lo que habían hecho malo, su pasado. No era que llegaban y se ponían en una esquinita del cuarto y decían, Señor, perdóname de mis pecados, yo reconozco que soy pecador, como nos tratan de dar a entender los hermanos no católicos. Que me voy a una esquinita y le pido a Dios perdón. Sí, también el católico tiene que pedirle perdón a Dios primero que todo. O sea, de hecho, desde el mismo momento que usted toma la iniciativa para ir a confesarse, es porque usted le está pidiendo perdón a Dios. Desde el mismo momento. Pero yo tengo que hacer todo un examen de conciencia. Tengo que decir, Señor, he cometido estos y estos pecados, pero luego de que ya he hecho el examen de conciencia, le he pedido luz al Espíritu Santo para que me guíe de hacer una buena confesión, yo voy donde el sacerdote y confieso el pecado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. ¿Porque se le ocurrió a la Iglesia Católica? No, lo dice la palabra de Dios. Cristo les dio la autoridad, el poder a los sacerdotes, a los presbíteros, a los obispos, de perdonar los pecados, de absolver los pecados. Pero ya vamos a ver de qué forma. Dicen los hermanos no católicos, y yo alguna vez también lo dije, yo no me confieso con un pecador igual que yo. Quiero decirles algo, hermanos. Al igual que antes, yo no me confieso con un pecador igual que yo. De hecho, yo nunca me he confesado con un pecador igual que yo. Vean lo que estoy diciendo. De hecho, a mí nunca me ha absuelto un sacerdote católico. Vean lo que les estoy diciendo. A mí nunca me ha perdonado los pecados un sacerdote católico. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación Lucas, capítulo 10, versículo 16. Vean lo que dice Jesús a los apóstoles. El que a vosotros
oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. También se dice al que vosotros desoye, a mí me desoye. Y el que me desoye a mí, desoye al que me envió. Palabra de Dios. Yo nunca he escuchado a un sacerdote perdonarme los pecados, porque a quien yo oigo en esa voz de un hombre pecador igual que yo, no es a ese hombre, es a Cristo que me dice: yo, Cristo, te perdono tus pecados. Cristo es el que me lo dice, porque en ese momento el sacerdote no está actuando en su propia persona, sino que la iglesia ha declarado que actúa in persona Christi, o sea, en la misma persona de Cristo. Lo mismo que decíamos de la Eucaristía: esto es mi cuerpo. ¿El cuerpo del sacerdote? No, mi cuerpo, porque es Cristo el que proclama la palabra, es Cristo mismo. El sacerdote, como representante de Cristo, tiene que decir yo. Pero no dice yo el presbítero Manuel, yo el presbítero Enrique, no. Dice: yo te absuelvo tus pecados, no en mi nombre, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahí se van los pecados. ¿Ah? Yo nunca he escuchado a un sacerdote perdonarme los pecados, porque es Cristo mismo quien los oye a ustedes, a mí me oye, dice el Señor. Yo escucho siempre a Cristo perdonar. Y para que no quede duda, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante del presidente, pero en otro país, en otro lugar. Nosotros, que lo que tenemos es un rey, y no cualquier rey, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, estos embajadores, representantes de Cristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, dice que tienen el ministerio de la reconciliación. Y oiga lo que les dice: como si Dios hablase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Palabra de Dios. Como si Dios mismo les hablara a través de nosotros. Cuando yo voy a confesar, yo escucho a Dios mismo que me está perdonando los pecados. Cuando yo voy y le digo a ese sacerdote todas mis carebarradas, porque da vergüenza, esa es la verdad. Cuando usted comete una falta y va a confesarse, le tiene que dar vergüenza, porque si no le da vergüenza, quiere decir que no hay un verdadero dolor de los pecados. No, es que yo no le hago daño a nadie. No, mis pecadillos son ahí, cualquier cosilla. No, ningún cualquier cosilla. Cuando yo voy a confesarme, yo tengo que estar realmente consciente, arrepentido de mis pecados, y me tiene que dar vergüenza. ¿Por qué cree usted que Cristo puso a hombres para que les confesemos los pecados? Porque si lo hacemos en un cuarto es muy fácil. Qué fácil, vuelvo a ver para arriba y digo: ay Señor, perdóname los pecados. Qué fácil, ¿verdad? No nos reconocemos pecadores delante de los demás, delante de otra persona. Oiga, nosotros hoy día tenemos una gran bendición, y es que antes habían dos tipos de confesiones: la confesión pública y la confesión privada. En la pública también se confesaban los pecados mortales, pero era un grave problema. O sea, la iglesia se dio cuenta pronto que era un grave problema. ¿Por qué? Porque llegaba el hombre y decía: yo le fui infiel a mi mujer. Imagínense lo que hacía la mujer. Lo dejaba, y eran unas broncas, ya matrimonios separados, hijos regados. Bueno, qué problema.
Eso llegó a pasar. La iglesia intervino y dijo, no, es mejor la confesión privada. Las dos existían. Porque hay gente que ha tratado de decir que la iglesia puso la confesión privada ya siglos después. No, al mismo tiempo existieron las dos, pero luego la iglesia discernió y dijo, no, nos quedamos con la privada. De hecho, hay también confesión pública, pero es una confesión ahora diferente. Se le pide a todos, es en caso de una emergencia, un terremoto, un huracán o algo así, no se puede confesar a uno por uno porque no hay tiempo. Entonces el sacerdote les pide a todos que se pongan de pie y empieza a decirles que reciten una oración de contrición, de reconocimiento de los pecados, y hace una absolución general. Pero si la persona queda viva, tiene la obligación que en su próxima confesión privada va y dice todos los pecados que no pudo confesar. Si muere, quedó absuelto, quedó salvado. Pero si quedó vivo, tiene que ir a confesar. ¿Okay? Bien, como si Dios mismo hablase a través de nosotros. El misterio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Que también habla de perdonar. Cuando dos personas se han enojado, se han separado y se vuelven a unir, se perdonan uno al otro. Muchas veces no es solamente pedir perdón a los demás, es importante, sino también perdonarme a mí mismo, perdonar a los que me han ofendido, pedir perdón. ¿Okay? Ahora sí, algunos dicen que Jesús les dio la misma autoridad a todos por igual. No, es que no son solo los sacerdotes, son todos los cristianos los que tienen este poder. Usted llega a un hermano y si el hermano confiesa que ha pecado contra usted, usted le puede perdonar y ahí tiene el poder para perdonar. Pero también usted tiene el poder para atar a esa persona, para amarrarla, si no lo perdona. A mí me ha llegado, me ha dicho eso en el Evangelio. No, es que si a mí alguien me ha ofendido y llega y me pide perdón, yo lo puedo absorber. Tengo el poder de perdonar. Pero también si esa persona, yo no la quiero perdonar, tengo el poder de retener el pecado. De verdad, usted tiene, de vos. Aunque la persona esté arrepentida y esté pidiendo de perdón de corazón, usted tiene el poder de retener. Sí, solo los cristianos, solo nosotros, los elegidos. Por favor. ¿Dónde dice en la Biblia que tienen mayor autoridad los sacerdotes? Eso lo vamos a ver en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los presbíteros. ¿Cuál es el título del sacerdote? Presbítero. ¿Okay? Llame a los presbíteros de la iglesia. ¿Cómo? Pero la iglesia no somos todos. No nos está hablando, Santiago no nos está hablando de los cristianos. No, él está hablando de la iglesia jerárquica. Llame a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. Ya les adelanté un tema, pero punto y aparte, seguimos. En el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Oiga lo que dice. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios. ¿Para qué llaman presbíteros si todos los cristianos somos iguales? Para que lo unjan con aceite, para que se sane, la unción de los enfermos. Y si hubiera cometido pecados, ¿qué hace el presbítero? Le perdona los pecados. Venga aquí, papito, confiésese. ¿Qué es lo que hacen en el sacramento de la unción de los enfermos? Justamente esto. Le confiesan los pecados, lo ungen y le dan la primera comunión. Bueno, la primera comunión no, la comunión. Por aquello, porque también la unción de los enfermos no solamente sirve para sanar. Hay gente que cree que no, que la unción de los enfermos es para mandar al otro lado de una vez. No. Algunos le llaman extrema unción porque es que la persona ya va a pasar al otro lado. No. Se llama unción de los enfermos porque es el sacramento de sanación que utilizaban los apóstoles. Eso lo van a ver en otro tema. Pero entonces esta unción de los enfermos la aplica el presbítero.
Y ese perdón de los pecados lo aplica el presbítero. La oración la pueden hacer entre todos, sí, vean que habla de las oraciones. Ah, sí, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hagan oración. Ah, ¿podemos hacer oración por alguien que está afligido? Sí, claro, por supuesto. Eso cualquier cristiano lo puede hacer. ¿Están alegres? Canten alabanza. Todo cristiano podemos cantar alabanzas, por supuesto que sí. ¿Está algún enfermo? Ay, ¿cuántos de nosotros normalmente buscamos otros medios cuando alguien está enfermo y nunca buscamos al sacerdote, al presbítero? O lo llevamos a una misa donde se va a hacer unción de los enfermos. No se hace. ¿Y cuántos milagros se han dado por la unción de los enfermos? Pero ahora sí, lo que nos compete es el presbítero, el anciano, en griego. El anciano, el que hace el perdón de los pecados. Es el que puede, si la persona ha cometido pecados, le perdone sus pecados. ¿Okay? Vean lo que dice, ya lo habíamos mencionado, 1 Juan capítulo 1 versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados. Y es que afuera le dicen a usted, es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Sí, eso es cierto. Pero también, si confiesas tus pecados, también el Señor es justo y te va a sanar. Pero hay que confesarlos. Yo no me puedo quedar con eso ahí adentro. Se le dice también a la confesión de pecados sacramento de sanación, porque sirve para sanar. ¿Cuántas veces, personalmente, yo he ido a confesar un mismo pecado? No le ha pasado a ninguno, ¿verdad? A ustedes, solo a mí me pasa. Yo voy todo el tiempo a lo mismo, y ya uno se harta. Ya le da vergüenza ir otra vez donde el sacerdote y padre, otra vez la misma cosa. Y a uno le da más vergüenza todavía. Llega un momento, y a mí me ha pasado, que voy a confesarme, pero ya no por ese pecado, de pronto a otro. Y allá al tiempo me doy cuenta, mira, dejé de confesarme ese pecado. La gracia que se derrama en el momento de la confesión va limpiándolo a uno de esos pecados, va sanándolo, va haciéndolo mejor, ya no peca tanto, va disminuyendo su pecado y llega un momento donde lo sana por completo. Claro, si nos volvemos carebarros y volvemos a caer otra vez en el pecado, por supuesto, y volvemos un paso atrás, pero lo que ya se nos perdonó ya quedó perdonado. ¿Okay? No es que usted peca y queda acumulado, porque hay gente que no sabe perdonarse a sí mismo. Ya volví otra vez a caer. No, ya no volví a caer otra vez. No, ya Dios le perdonó su pecado. He caído, tengo que ir a confesarlo. He caído, nada más. Se dice que el justo cae 7 veces. El secreto del justo es que se vuelve a levantar. Ahí es donde está. Las 7 veces se vuelve a levantar. Tal vez usted y yo no somos tan justos, no nos caemos 7, nos caemos 70 veces 7 o más. Pero el secreto del justo está en levantarse las 70 veces 7. O sea, si usted cae, busque el sacramento de la reconciliación. Recuerdo que una vez un sacerdote me dijo, vea, si usted sabe que ya más o menos tarda como un mes en volver a caer, venga antes. Yo, pero padre, es que todavía no he caído. Usted véngase. Me dice, usted véngase, va a ver que es diferente. Porque usted puede ser que no haya caído en ese mismo pecado, pero pudo haber caído en otro. Entonces venga. Y de verdad, y entonces ya yo me sentaba con él y empezábamos a hacer un examen de conciencia y ya yo dije, mira, sí es cierto. ¿Sí? Y entonces empezaba a perseverar y de verdad, oye, de pronto a otro ya uno empieza a sentir que es otra cosa. Ya uno siente la gracia de Dios, cómo empieza uno a alejarse del pecado y ya hasta en algunos momentos ya se olvida del pecado. El problema es que a veces el pecado está ahí adentro, martirizándolo a uno. Usted es culpable, el acusador, Satanás, diciéndole adentro suyo, usted es culpable, usted no merece estar en esta iglesia, usted no tiene que ir a la misa, ¿cómo va a ir ahí donde está Cristo? Olvídese.
Pero entonces uno tiene que ser sabio y decir, no, si Cristo me ha regalado a mí un sacramento que me absuelve de ese pecado para poder ir a su presencia, yo busco ese sacramento. Ahora, hay algunos hermanos que dicen, Jesús me perdonó de todos mis pecados una vez y para siempre. Ya yo no tengo nada que hacer. Ya Cristo todos los pecados ya me los perdonó. En el sacrificio de la cruz ya Él me perdonó todo. Pues vamos a ver si esto es cierto. El mismo Santiago, en el capítulo 5, versículo 20, dice: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oiga, el que haga volver, o sea, si usted hace volver a un hermano del error, del camino, pues lo hace volver al camino, hace que se salve esa alma. Pero además de eso, usted va a cubrir multitud de pecados. Amén. O sea, ¿cuáles pecados? ¿No era que ya Cristo lo había perdonado de una vez y para siempre todos los pecados? No, porque Cristo también derrama su gracia y se da a manifestar cuando usted ayuda a otros a volver al camino. Entonces Dios también le ayuda a perdonar muchos pecados a través de otros medios. El bautismo lo salva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también el bautismo perdona pecados. O sea, Dios derrama su gracia de diferentes formas. Ahora, ¿de cuáles pecados está hablando? Porque está hablando de alguien que ya está en el camino y que va a hacer volver a otro el camino. Entonces, ¿por qué le van a perdonar pecados si ya Cristo pagó todo de una vez y para siempre? Sí, Cristo le perdonó todos los pecados, todos los que usted vaya a confesar. O sea, si Cristo pone a los apóstoles para que absuelvan pecados, no es para tenerlos ahí de lujo. Así yo me confieso con Dios. No, Cristo sabía que una vez que lo conociéramos, que tuviéramos un encuentro con Él, íbamos a volver a caer. Entonces Cristo, que todo lo sabe, es sabio, dice, tengo que instituir un sacramento en donde las personas que vuelvan a caer puedan redimirse, puedan cambiar, puedan continuar avanzando. Ese es el sacramento de la reconciliación. Hay un pecado, o más bien una consecuencia del pecado, que es la concupiscencia. Eso lo lee usted en Santiago 1:15. ¿Okay? La concupiscencia es la inclinación del hombre al pecado. Es la marca que ha quedado en el alma a pesar de que ya se le han lavado los pecados. O sea, hay una inclinación al pecado. Sí, Cristo me salvó, me perdonó. En el bautismo se me fueron perdonados todos los pecados. En la confesión también. Pero por la concupiscencia que hay en mí, soy inclinado al pecado. Tiendo a hacer lo malo, decía Pablo. Quiero hacer lo bueno y no lo hago. Y termino haciendo lo malo. Decía Pablo. Él tenía todas las intenciones de hacer las cosas bien, pero resulta que caía, se equivocaba, pecaba. ¿Por qué? Porque hasta Pablo pecaba. Hay hermanos de otras iglesias que creen que Pablo no pecaba, que Pedro no pecó, que Santiago no pecó. O sea, que después de que Cristo ya resucitó y le dio el Espíritu Santo, se volvieron santos inmaculados y andaban como, no sé, como levitando del suelo para no tocar ninguna impureza. No, Pedro pecó. De hecho, usted lo ve en el libro de los Gálatas. Pablo reconoce su pecado porque hay concupiscencia en nosotros. Es una marca, es una inclinación que hay en nuestro ser hacia el pecado. ¿Okay? ¿Podremos repararlo algún día? Sí, nosotros no, Dios sí. Pero para eso está el tema del purgatorio. Ese es otro tema maravilloso que espero que al final del curso podamos ver. Es un tema que vale la pena entenderlo, escucharlo, porque es un tema muy profundo, bastante importante. ¿Cómo hacemos una buena confesión? Ya para concluir, porque nos están jalando el mensaje. ¿Okay? ¿Cómo hacemos una buena confesión? Número 1, arrepentimiento. Si usted no se ha arrepentido de los pecados que iba a confesar. Número 2, dolor de los pecados. O sea,
si yo no siento realmente un dolor por la falta que he cometido ante Dios, realmente no estoy arrepentido. Yo debería hacer un ejercicio. Yo debería de pensar, cada vez que yo peco y quiero ir a confesar, yo debería hacer ese ejercicio. Por ese pecado, Cristo fue azotado por mí. Por ese pecado, a Cristo le incrustaron espinas en su cráneo. Por ese pecado, las manos de Cristo fueron atravesadas. Por ese pecado, el costado de Cristo fue atravesado. Por ese pecado, Cristo murió por mí. Si yo hiciera esta reflexión por cada pecado que he cometido, estoy seguro que me dolerían los pecados. Pero muchas veces nosotros vamos a confesarnos. Ojo, vamos, todos. Y es que voy a confesar un puro carrerón. Ni siquiera hice examen de conciencia. Tercero, examen de conciencia. ¿Qué es? Recordar esos pecados, los que he cometido, hacer una lista de esos pecados, ver cuáles he infringido de los 10 mandamientos y qué otros he infringido que han faltado el amor al prójimo o el amor a mí mismo. Yo tengo que hacer todo un examen de conciencia. Hoy día me gusta mucho porque dan unos boletines donde dice examen de conciencia. Entonces usted va pecado por pecado. ¿Qué he hecho? ¿O qué he omitido? Porque también a veces nos hacemos de la vista gorda. Un examen de conciencia. Propósito de enmienda, ¿qué es esto? Propósito de enmienda, o sea, yo tengo que proponerme reparar el daño que he cometido. Propósito de enmienda. No sé, ayudar a los enfermos, ir a visitar a los enfermos, ir a la cárcel, y dar alimento al que no tiene, vestir al que está sin vestir. Yo debería de ver cómo hago para enmendar el daño que he cometido. Y quinto, hacer la penitencia impuesta por el sacerdote. Si yo cumplo con esto, mi pecado es absuelto. ¿Okay? Muchas veces lo tomamos a la ligera. Yo espero que de hoy en adelante eso no sea así. Que de hoy en adelante hagamos de verdad todos los pasos para una buena confesión. Les voy a meter un temita rápido, como siempre yo, ¿verdad? Y es el asunto de la confesión perfecta y la confesión imperfecta. ¿Las dos son válidas? Sí, las dos son válidas. Pero hay confesión perfecta y hay confesión imperfecta. ¿De qué se trata? Puede ser que yo me confiese por miedo. Me confieso por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo al infierno. Esa es confesión incompleta o imperfecta. ¿Por qué? Porque lo hago por miedo. Y luego está la perfecta, que es cuando lo hago por amor. Por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a mí mismo. Por amor a Dios no vuelvo a pecar. Por amor a Dios voy a ir a confesarme, porque yo amo a Dios. Esa es la confesión perfecta. ¿Cuántas veces vamos por la incompleta, la imperfecta? Tratemos de buscar dentro de nosotros una fuerza que nos motive más allá. Porque sí, yo puedo ir a confesarme. Yo puedo confesarme de forma imperfecta y válida. Pero ojalá que no le valga, ¿verdad? No es que le valga la confesión. No, como decía Robert, me vale la misa. No, vale porque es una confesión. Pero busquemos la confesión perfecta. ¿Okay? Cierren sus ojos. Vamos a terminar aquí. Cierren sus ojos. Y escuchen estas palabras. Ya no es él el que habla, no. Ni siquiera el sacerdote.
Cuando usted vaya a confesarse y escuche estas palabras tan maravillosas que la iglesia le ha entregado a los sacerdotes. Estas palabras se las dice a usted Cristo, es Jesús. Quien ustedes oyen, a mí me oye. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted vaya a confesarse, hermano, y oiga esa oración, a mí se me ponen los pelitos de chinita. A mí se me paran los pelitos, o sea, literalmente se los digo. Porque yo escucho a Cristo. Es Cristo el que me está hablando en ese momento y yo siento, oiga, como que me quitaron el saco de encima. Cerramos diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial, por regalarnos este tema tan importante para nosotros los católicos. Ojalá que podamos compartirlo con muchas personas más, que no se quede solamente para nosotros. Enseñémosles a los demás a reconciliarse contigo, Señor, a buscar el sacramento del perdón de los pecados. Enseñémosle a los demás que podamos enseñarles más de ti, Jesús, de la fe que nos has entregado. Gracias, Padre Celestial, por este sacramento tan maravilloso que nos has regalado, porque tú eres misericordioso y sabes, tú sabías que nos íbamos a equivocar, Señor. Gracias te damos porque nos has liberado, porque nos has amado en la cruz, en la muerte en la cruz. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para mayor información, puedes llamar al teléfono 2524-5252 o visitarnos en nuestras páginas en internet www.conociendolaverdad.org o en Facebook defiendetufe.cr. Escúchanos en Radio Fides 93.1 FM en el programa Defiende tu Fe, todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Conoce más de la Iglesia de Cristo. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Ella es madre y maestra. Defiende tu fe.